8:42 minutos, 7:42 en las Islas Canarias y comenzamos nuestra tertulia de hoy. Hoy con doña Carmen Álvarez Vela. ¿Qué tal está usted? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Y con don Julián Victoria. ¿Qué tal está usted? Un honor de estar aquí, don Luis. Bueno, la polémica de estos últimos días está siendo la que se ha planteado desde el municipio murciano de Jumilla. Pues una polémica en cierto modo artificial, pero yo creo que muy bien planteada. Era hora de abrir el debate sobre la presencia del Islam en la sociedad española. ¿Qué les parece a ustedes lo que ha pasado en Jumilla, las reacciones, etcétera? A mí me parece fantástico y me parece maravilloso que un solo concejal haya tenido las narices de plantarse, aclaro que es un solo concejal de Vox, haya tenido las narices de plantarse y exigir que para el presupuesto se tuviera en cuenta esta condición, que no se llevara a cabo el rito de la matanza del cordero en el polideportivo del pueblo de Jumilla. Esta mañana he leído algo que era muy de sentido común. Yo he leído a una tuitera que se llama Eva el Desnudo. Decía, es que solo por higiene, solo por tal, dice, me produce rechazo que se haga ese rito en un polideportivo. O sea, evidentemente se entiende que luego hay que hacer un tipo de higiene y un tipo de limpieza, pues supongo que muy profunda y muy cara. Solo en este sentido vamos a tener en cuenta que si no fueran musulmanes, una actividad de este tipo no se permitiría jamás. Entonces, jamás, valga la redundancia, perdón, era una broma de mal gusto, además. Pero tú vas por otro motivo a hacer una actividad de este tipo y te dicen, no, perdone, en un polideportivo nunca se lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque conlleva un coste impresionante, luego hacer una limpieza adecuada para que eso quede en perfectas condiciones, para que las personas y los mayores y los niños se cambien y hagan las actividades que tienen lugar en un polideportivo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como se trata del Islam, se trata de musulmanes, hay una especie de complejo y de miedo a llevar la contraria a esta comunidad que es inexplicable. En un país en el que a todo lo que tiene que ver con lo cristiano hay, por parte de la izquierda, de la progresía y del Partido Popular, no tanto de una forma activa, pero sí pasiva, de llevar lo contrario y de molestar y de impedir determinadas acciones en la medida que se puede cristianas. Sin embargo, una actividad que consiste en degollar cientos de corderos y en que la sangre mane por el suelo de una manera completamente descontrolada y repugnante, pues eso no molesta. En un país que esa actividad contraviene a la ley del bienestar animal, la contraviene por completo. O sea, que te compras un paquete de jamón y pone bienestar animal. ¿Sabes? Sin embargo, eso les parece bien. En un país donde una mujer o un hombre se pone enfrente de un abortorio a rezar en silencio, y va un policía y se lo lleva. ¿Por qué? Porque supone que está rezando, porque a lo mejor puede llevar un rosario en la mano o no llevarlo, pero presupone que está rezando y se la lleva. Sin embargo, eso parece muy bien. Y entonces tenemos a toda la progresía
Y el Partido Popular de Jumilla ha dicho que sí, ya le dejo hablar, perdone, señor Victoria, pero es que este tema me apasiona. Tenemos al Partido Popular de Jumilla que ha dicho que sí por hacer valer su presupuesto, pero al Partido Nacional, en palabras del señor Los Santos, que es el delegado de Igualdad, ayer diciendo que esta era una bravuconada de Vox. Es decir, el Partido Nacional Popular, el Partido Popular en su lado nacional ya diciendo, poniéndose de perfil, diciendo no, nosotros no. Nosotros somos muy progres y esto no nos gusta nada. ¿Por qué este complejo? ¿Por qué este miedo a esta comunidad? Bueno, sabemos que el Partido Popular es experto en defender una cosa y la contraria, ¿no? Sabemos que no se siente cómodo, y sí se siente cómodo en cualquier discurso, porque tienen la cintura para adaptarse a cualquier cosa porque no creen en ninguna. Para nosotros lo de Jumilla ha sido una excelente noticia, don Luis, porque ¿cuál es la naturaleza de los partidos políticos? Gobernar sobre su gente. A diferencia del resto de partidos en España que aspiran para gobernar para los de fuera, menos para los de aquí, en Vox sí nos creemos y asumimos ese mandato que nos da la ciudadanía, que es, oye, os hemos votado para que mejoréis nuestra vida. ¿Cuál es la vida de los españoles? ¿Cuál es la vida que hay que mejorar? No solo la de sus gentes. Es que los españoles no son solo las personas, son también sus costumbres, sus tradiciones, sus valores, su propia idiosincrasia, sus propias costumbres y, por supuesto, su herencia cristiana y espiritual. Entonces, si los musulmanes de Jumilla quieren celebrar un rito en un polideportivo, le pueden pedir permiso perfectamente al rey de Marruecos y que les habilite unos espacios en Marruecos, unos polideportivos gigantes donde puedan celebrar los ritos que les dé la gana. Pero en España eso no es, porque en España nuestra función es defender nuestras tradiciones y nuestras costumbres, que nuestros niños en los barrios se críen viendo los símbolos cristianos, que se críen escuchando las campanas de las iglesias sonar, que se críen viendo la cruz en el centro de los pueblos, que se críen viendo su Semana Santa. Todo lo demás se puede hacer en las mezquitas, o si quieren hacerlo en espacios públicos, ya saben dónde pueden pedirlo. Me dicen de control que no golpee usted la mesa. Es que este tema me ha enfadado, Luis. Excúseme la audiencia. Venimos motivadísimos. Ya, que me excuse la audiencia, veo. pero es que esto es un tema de mucho calado. Sí. En el tema de lo de Jumilla, pues la verdad es que al final, tal como se ha aprobado la modificación de la licencia municipal, pues resulta bastante difícil que pueda judicialmente echarse abajo, por una sencilla razón. Y es que en Jumilla no se ha prohibido que se hagan celebraciones religiosas islámicas en las instalaciones municipales. Se ha prohibido cualquier tipo de celebración religiosa en instalaciones municipales. Lo que pasa es que hasta el momento los únicos que estaban haciendo celebraciones de carácter religioso en las instalaciones municipales eran precisamente los musulmanes de la localidad. Pero dado que no se establece ningún tipo de discriminación por religión en la normativa municipal, pues muy difícilmente va a poder echarse abajo en los tribunales. De todas formas, a mí de esto de Jumilla lo que me interesa especialmente, y lo comentaba ayer, es que se abre el debate. Es decir, ¿la libertad religiosa existe? Claro que existe la libertad religiosa, pero la libertad religiosa pues tiene una serie de límites. Y de hecho, curiosamente, hay límites que además lo recordaba doña Carmen Álvarez Vela el otro día en Twitter. Resulta que, por ejemplo, aquí en Occidente se está arrestando a gente en el Reino Unido por rezar en solitario y en silencio delante de una clínica de abortos. Es decir, existe libertad religiosa según y cómo, ¿no? Si no nos interesa... Parece que para todos menos para la cristiana. Y aquí en España, o sea, aquí en España también, bueno, lo del Reino Unido es de locos, pero es que el Reino Unido podemos darlo por perdido. En España tenemos que luchar. Por eso yo de verdad desde aquí quiero felicitar a este concejal de Vox que ha estado fantástico. Pero es que en la clínica Tor, por supuesto, claro que hay problemas. Se considera, es que la progresía considera a las mujeres, bueno, y a las personas que están ahí a una distancia más que prudencial, que quieren dar información de la manera más prudente, más respetuosa, más todo, que quieren hablar con las personas que van a abortar. Y aunque no hablen, cuidado, que se pongan a rezar el rosario. Sí, ya lo he dicho
o sea, y sin rosario, pero que se considera que se les dice, por favor, que se sepa, que se aparten, qué tal. Bueno, se les tiene por gente tremendamente molesta. Pues entonces, imaginemos. Y de todas maneras, esto no ataca en absoluto la libertad religiosa. En España hay libertad religiosa, pero en España es el país donde se han quitado las cruces de los institutos, donde en España es un país aconfesional. Y de las plazas de los pueblos. Y de las plazas de los pueblos. Pero España es un país aconfesional que no laico. No laico, es que es una diferencia enorme. Aconfesional es que un Estado no tiene una confesión determinada. España ya no podemos decir que es un Estado católico. Bueno, pero y lo laico es que dice, la religión te la guardas tú para dentro de tu casa. España no es un país laico, pero sin embargo tenemos una izquierda que es que quiere imponerlo por la práctica. Quiere imponerlo por la práctica. Ojo, solo con el cristianismo. Porque las demás, porque tienes a Pedro Sánchez felicitando el feliz Mubarak, el Happy Ramadán y todo lo demás. Nunca los verás a ninguno de ellos felicitando la Semana Santa, deseando una feliz Pascua, a ninguno, porque el objetivo es la cristiandad, siempre lo ha sido desde hace tiempo. Y la Navidad son las felices fiestas. Felices fiestas. Y sí. La Semana Santa, como dijo la sinvergüenza Irene Montero, que dijo feliz Spring Break, o no sé qué dijo fiesta estival de primavera, no sé qué dijo. Sí, probablemente, sí. Sí, lo reducen a las estaciones del año. Eso es. Entonces, quieren imponer una laicidad que es que España no es constitucionalmente, no somos un país laico. Y con lo cual pero sin embargo, se escandalizan porque se prohíbe una matanza del cordero en un polideportivo, que, insisto, o sea, es que me parece una atrocidad. Y que esta gente puede reservar una finca, que lo pueden hacer perfectísimamente, pueden reservar alquilar unas instalaciones, comprársela, pueden hacer lo que quieran y llevar a cabo esa acción. ¿Pueden hacerlo? Ojo, nosotros en los países islámicos, ¿la reciprocidad existe? Ninguna. No hay una sola iglesia en Arabia Saudí, ni una. Bueno, es que... creo que hay 3.800 mezquitas en el Reino Unido. ¿Y cuántas mezquitas hay en España? Y cada vez más. Y no hay y cada vez se están construyendo más. Entonces, este tema... Y luego también hay un tema con la religión y recomiendo muchísimo el libro de Paloma Hernández, de el Islam, lo tengo aquí en el bolso y nunca me acuerdo cómo se llama, perdón. Bueno, el Islam... Según el último informe de la Unión de Comunidades Islámicas de España, en 2023 había 1.712 mezquitas. 1.712, don Luis. Sí, además, en Arabia Saudí, cero. Católicas. Sí, no, y en muchísimos países musulmanes no existe la reciprocidad. El libro de Paloma Hernández, Islam y Feminismo, Religión y Geopolítica en el siglo XXI. Lo recomiendo muchísimo porque explica muy bien cómo el Islam no es solo una religión, sino que es una imposición política. O sea, el catolicismo, el cristianismo... Dígame. Es que como ha hecho una afirmación el señor Victoria, que no estaba yo seguro de si era cierta o no, que en Arabia Saudí no hay iglesias católicas, pues efectivamente en Arabia Saudí se prohíbe la construcción y operación de templos de cualquier religión que no sea el Islam. Y aunque existe más de 1 millón de católicos en el país, principalmente trabajadores inmigrantes de Filipinas e India, estos se ven obligados a practicar su fe en privado, en hogares, embajadas o comunidades cerradas, debido a las restricciones legales. Es decir, y eso se produce, lo más probable, en muchísimos más países islámicos, ¿eh? Por supuesto. O sea, de ahí que... Bueno, en alguno más, porque en muchos países islámicos sí que existe al menos algunas iglesias católicas, pero muy pocas. Alguna catedral, en Marruecos hay alguna catedral católica, tal. Pero exhibiciones externas en las calles de otras religiones no las hay. Ayer don Marcos de Quinto estuvo aquí y estuvo muy acertado. O sea, y decía cómo
otras religiones, que también por eso sacaba el libro, es que lo traigo lo llevaba en el bolso, de Paloma Hernández, cómo otras religiones no tienen un proyecto político de imposición. Es decir, a mí no tienen... un musulmán en una comunidad no produce ningún problema. 500 musulmanes, 1000 musulmanes, 1 millón de musulmanes, sí tienen un proyecto de imposición. Tienen el proyecto de imposición de la Sharia, tienen un proyecto de imposición política. Entonces, por eso yo estoy muy de acuerdo en que, y aquí, como hay libertad de expresión todavía, lo voy a decir, creo que al Islam no se puede tratar de la misma manera que se puede tratar otras religiones. Y además, libertad religiosa... Por lo menos a las actuales interpretaciones prevalentes del Islam. Efectivamente. Existe algún país islámico donde hay otras interpretaciones del Islam que, bueno, pues son más tolerantes. Por ejemplo, Uzbekistán. Pero, vamos, desde luego las interpretaciones que hoy son mayoritarias en muchos países islámicos no son compatibles ni con la civilización occidental ni con la democracia. Esa es la clave. No son compatibles con la civilización occidental. Y además es que la libertad religiosa, que por supuesto es que cada uno profese la fe que le dé la gana, no significa que tengan que competir con la cristiana en las calles, no significa que tengamos que igualar la Semana Santa con la fiesta del Cordero, no significa que habilitemos una Semana Santa para la dolorosa y una Semana Santa para degollar corderos en la calle. No, porque también prevalece nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra propia idiosincrasia, el propio designio de los pueblos que quieren vivir sus fiestas y que están convencidos unos de su fe y otros por herencia cristiana, que a lo mejor no son católicos, pero dicen, oye, a mí me gusta la Semana Santa de mi pueblo. Eso hay que preservarlo y eso hay que transmitirlo de generación en generación, y eso se transmite protegiéndola. ¿Y protegiéndola cómo? Exaltándola o dándole visibilidad, dándole que la gente le tenga cariño, conserve la asistencia, pero eso no significa promocionar otros tipos de fiestas en nuestras calles. No, y desde luego lo que no se puede consentir es la cristianofobia de la izquierda española y la promoción de una religión como la musulmana en detrimento de la cristiana. O sea, es que no se puede consentir. Pausa publicitaria y seguimos, que además veo que ya está aquí el invitado del día. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Nueve y 2 minutos de la mañana, 8:02 en las Islas Canarias, y se incorpora a nuestra mesa de tertulia don José María Figaredo. ¿Qué tal está usted? Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Les veo escuchando y les veo bien. Bueno, no, muy moderados. Muy moderados. No tanto, sí. No les escucho tan moderados. Ah, no. Yo creo que sí. En el fondo, yo creo que estamos en cuestiones de sentido común. Sí. Yo creo que en la vida es muy fácil llevarse bien. O sea, si tú te dedicas a lo tuyo, no das por saco a los demás, pues es fácil llevarse bien todo el mundo. El problema es cuando hay gente que empieza a dar por saco a los demás. Entonces dices, oye, mira, no, guapetón, te he aguantado ya 3 años, pero mira, vete a dar por saco a otra 7, parte, ¿no? En concreto. Bueno, yo creo que más. Era un ejemplo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que pasa es que de un tiempo a esta parte el sentido común parece que ha perdido o ha desaparecido de la brújula de los gobernantes de España. O sea, de repente, pues llevamos, si a día de hoy nos ponemos y hacemos un análisis retrospectivo de lo que pasaba o lo que lleva pasando en España 40 años, nos damos cuenta de que infinidad de decisiones pues no parecen ni por asomo guiadas por el sentido común. Y pensemos, por entrar de lleno en el tema del día, lo que está pasando ahora en Jumilla, que de repente la conferencia episcopal sale a hablar de libertad religiosa, cuando es evidente que no estamos en un debate de libertad religiosa o no libertad religiosa, estamos en un debate de si queremos que España siga siendo España. Exacto. O sea, tú quieres hacer una matanza en tu campo y no puedes, tienes que ir al matadero. Pero ahora estos señores pueden hacer en un polideportivo municipal, coger y ponerse a matar ahí cientos de corderos. Es que no tiene ningún sentido. Y si tan problemático es, que pidan el espacio al rey de Marruecos, que seguro que se lo concede, y ahí estarán fantásticamente bien.
Pero como apunte, solamente debemos decir que este año el rey de Marruecos personalmente ha dicho que no van a celebrar la fiesta del Cordero en Marruecos. ¿Lo sabían? No. Caras de sorpresa. Sí. Pues así es. Y ahí parece que no hay ningún revuelo. ¿Y por qué no van a celebrar ¿Por la qué? fiesta del Cordero? Bueno, parece que hay varios motivos. Dicen cuestiones económicas, cuestiones de salubridad, que no tienen la capacidad para mantener no sé qué. Bueno, Pues lo mucho que mejor me que da la igual, hagan en pero España, ha dicho. O sea que No, entonces, pero- un momento, la izquierda española está diciendo que dejemos instalaciones municipales a los mismos marroquíes a los que Mohamed VI no les deja celebrar la fiesta del Cordero en Eso Marruecos. es. Ah, está muy bien. Pero a hombre. lo mejor es porque como Marruecos tiene algo de Pedro Sánchez, igual le ha pedido el favor, ¿no? Le ha dicho, oye, en mi país no lo vamos a hacer en el tuyo. Sí, sería muy propio. Bueno, claro. aprovechando que tenemos aquí a don José María Figaredo, hablemos un poquito de cuestiones económicas, porque es que en estos últimos días básicamente entras en las noticias y te encuentras dos cosas. Iba a decir la agresión del día, pero no, ya vamos a varias agresiones diarias, cada cual más salvaje, y luego el caos del día. O sea, no funciona Lo nada. peor de todo, don Luis, perdón, porque te encuentras la agresión y 3 o 4 días después te encuentras la noticia de la puesta en libertad del agresor. Hemos leído en Gaceta, antes de ayer, creo, que al agresor de Torre Pacheco le han puesto ya en la calle. Esa es la realidad de España. Sí, Esa es la realidad. Al agresor de Torre Pacheco En le todas han puesto en libertad, y al marroquí que roceó salvajemente a una empleada de una gasolinera con la cara con lejía para robarle, resulta que le acababan de dar 5 días antes un permiso Eso es. penitenciario porque estaba en la cárcel por otra serie de agresiones brutales. Y don Luis, en cambio, el anciano que defendió su propiedad de unos asaltantes, creo que sigue en la cárcel, ¿verdad? Español. No, No, ya pero está ahí fuera. no mezclemos las cosas, porque el caso del anciano ese daría para muchas discusiones. Pero bueno, Sí, en pero que efecto, parece que hay una doble en- vara de medir, que aplican la ley de una manera con unos, luego por con otros supuesto. y... Sí, indudablemente. Yo lo que me pregunto es cómo es posible que haya delincuentes reincidentes en la calle, porque no están en su país de origen. Esa es la cuestión. Y ahí volvemos, durante estos días y meses, tanto el PP como el PSOE se dedican, bueno, a tergiversar el mensaje de Vox. Bueno, una persona que se dedica a delinquir en España y es de origen extranjero, lo que debe hacer es ir a su país a cumplir la pena. Según es detenido, puesto a disposición judicial y devuelto a su país, ipso facto. No tiene ningún sentido, como pasa actualmente, que el 50% de la población reclusa en España es de origen extranjero. No tiene ningún sentido. Estamos pagándoles aquí la manutención a unos tipos que se dedican a cometer delitos y crímenes dentro de nuestras fronteras, sin contar con el subsidio que se les concede una vez que salen de la cárcel. Es interesante que todos los españoles sepan que cuando alguien pasa un periodo de tiempo en la cárcel, cuando sale, cobra una prestación que es equivalente al paro. Como si hubiera estado trabajando, pues cobra un paro. Pues todos estos tipos que están en la cárcel pagada con los impuestos españoles, cuando salen de la cárcel perciben un subsidio también pagado con los impuestos de los españoles. Es un sinsentido absoluto. Y esto enlaza a su vez con la cuestión económica de la que hablábamos antes, o con la que empezabas a hablar. Estaba diciendo que uno se asoma a la prensa y ve, pues eso, la agresión salvaje del día o de la mañana, no sé qué, en libertad después de agredir salvajemente a no sé quién, y luego se encuentra un segundo tipo de noticias: gente tirada en la estación de Atocha, tirada literalmente en el suelo, esperando durante horas a que salga su tren, gente atrapada en los trenes, listas de espera sanitarias creciendo. Oiga, los servicios públicos, desde la seguridad, la sanidad, pasando por los transportes y todo lo que usted quiera decir, se están degradando con Sánchez a una velocidad brutal, pero brutal. O sea, la caída a peor en estos 7 años ha sido brutal. Y sin embargo, los impuestos no hacen más que subir, con lo cual nos saquean a impuestos como nunca y nos dan peores servicios que nunca. Es una cosa espectacular. Sí, exactamente es como lo acabas de describir. Tenemos que tener en cuenta que España, el primer dato, ¿vale? España en los últimos años, en concreto desde 2018, ha incrementado su población en 2,5 millones de personas.
Han venido 3 millones de extranjeros, se han ido algo más de 3 millones de extranjeros, se han ido 700 y pico mil españoles. Al final, 2,5 millones de personas más. El gobierno, cada vez que nos da cifras, y todos lo verán en sus casas cuando lo ven, habla siempre en bruto, dice el PIB de España, el número de empleados en España. ¿Por qué da las cifras en bruto? Porque al haber más cantidad de personas en España, necesariamente el bruto agregado es mayor. Entonces, en España, ¿ha crecido el PIB total? Bueno, formalmente sí. Pero si acudimos a los datos desglosados, el PIB per cápita, es decir, por cada español, lleva estancado 30 años. Esa es la realidad. Y sin embargo, la recaudación per cápita también no para de crecer. Y las gráficas son tremebundas. Y sin embargo, a pesar de tener una recaudación per cápita mayor que nunca, las prestaciones sociales que da la administración con estos impuestos que nos recauda, cada vez están en peor situación. Según un dato público que salía de hecho en El País, decía que a 1 de enero había 800.000 personas esperando para operaciones sencillas en la Seguridad Social. Una cifra como nunca, jamás. Y esto lo decía, lo reconoce el medio oficial del gobierno. Bueno, ya no sé si tan oficial. Pero, sí, bueno, entonces tenemos bastante oficial todavía, más sí. impuestos que nunca. PIB per cápita más bajo o estancado desde hace 30 años. Servicios públicos absolutamente deteriorados. Es que ese es el cóctel con el que se encuentran los españoles. Y además de esto tenemos que añadir un mercado laboral absolutamente precario. Encontramos que dentro de la lista de empleo, en torno a 1 millón de personas han vuelto al pluriempleo y se calcula que dentro de esa cifra de pluriempleados había una cifra que decía que 800.000 personas cuentan con más de 2 empleos. Y aún así los españoles no llegan a fin de mes. Que es una de las trampas, perdone, es una de las trampas de Yolanda Díaz en sus explicaciones, en los datos de empleo, que es que hay muchas personas con 2 contratos. Eso es, y eso contabiliza y como cuenta 2 veces, como 2 ocupados. Exactamente. Claro, son 2 cotizantes a la Seguridad Social. Exactamente. Claro. Está muy bien. Y Trampas, más funcionarios, es decir, más empleo público que pagamos todos otra cifra curiosa, funcionarios. Este año hay más funcionarios que autónomos en España. Es que tenía muchas ganas de hablar con usted y tengo muchas preguntas que hacerle. Vamos a ver. Ha pronunciado la palabra que yo creo que más duele en España, autónomos. El tema, ser autónomo en España es como escribir, es llorar. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Vox para los autónomos? Porque a nivel de impuestos, cotización, porque ahora mismo ser autónomo y tributar es una auténtica locura. ¿Cómo sería la tributación si Vox gobierna para un autónomo? Vox presentó hace 3 o 4 semanas, igual son más ya, bueno, un programa económico. Sí. Un programa económico, y en un acto que hicimos en un auditorio en Castellana y desglosamos una parte importantísima del diagnóstico, que en parte les acabo de contar, de cómo está la situación económica de verdad en España y cuáles serían las soluciones. Una de las soluciones que lanzamos es específicamente para los autónomos. En España los autónomos a día de hoy tienen grandísimas dificultades. ¿Por qué? Porque, bueno, la propuesta de Vox básicamente es que todos aquellos autónomos que facturen menos del salario mínimo interprofesional puedan acogerse a una exención total a la cotización a la Seguridad Social. De tal forma que si tú facturas menos del SMI, digas, oye, pues yo no cotizo a la Seguridad Social. Esto lo puedes hacer durante un tiempo hasta que tu actividad se desarrolle. Piensen ustedes que, oye, el día en el que un negocio arranca, no empieza a facturar como por arte de magia. Pero ya tiene la opresión del Estado encima. Por supuesto, tú el primer mes ya tienes que estar pagando. Piensen ustedes también en todos aquellos españoles que tienen un empleo por cuenta ajena y además son autónomos.
Pues oye, tú estás trabajando para una Yo lo empresa y sigo. además lanzas tu negocio de no sé qué. Y eso lo haces por las tardes como una actividad complementaria. No tiene sentido que tú estés cotizando 2 veces. Para ti puede ser una opción interesante. Pues esa es la propuesta que nosotros creemos que sería fundamental para permitir que los autónomos despeguen, que aquellos autónomos que estén en dificultades tengan un momento de respiro, o que aquellos autónomos que tienen la actividad como autónomo como complementaria a una actividad por cuenta ajena no tengan que tributar por duplicado, y que así puedan incluso llegar a lanzar su actividad como autónomos de tal forma que quizás algún día sustituya a esta su empleo por cuenta ajena. Además de eso, proponemos una medida que no es solo para los autónomos, pero que afecta especialmente a los autónomos, y es que los plazos para el obligado tributario se equiparen a los de la administración tributaria. Todos los que sean autónomos, que nos escuchen, yo soy autónomo, sabrán que cuando llega el fin de trimestre y tú tienes que liquidar, tienes que pagar el IVA sí o sí. Y sin embargo te encuentras con que igual tienes La devolución. cuentas pendientes de la administración tributaria que aún no te han devuelto. Piensas en la devolución del IRPF, Julián. O la del IVA. Muy bien, pero devoluciones del IVA de anteriores ejercicios. Piensa también en cantidades que te tengan retenidas la administración por actividades varias. Entonces, nosotros decimos, si la administración puede devolverte hasta en 6 meses sin intereses, que tú tengas la misma capacidad de pagar tu obligación tributaria hasta en 6 meses sin intereses. El IRPF. No, todas las obligaciones tributarias. IVA, O sea, IRPF estoy hablando son las del modelo principales. 130, por ejemplo, del IRPF, que el autónomo cada 3 meses tiene que hacer el modelo 130, tiene que pagar un IRPF, que sí que es cierto que al final del ejercicio le devuelve cuando quiere la Hacienda tributaria, efectivamente. Esto, para que nos entendamos, No puede fraccionarlo. Igual que el IVA sí que puede aplazarlo y puede fraccionarlo. puede aplazarlo con intereses. Por supuesto. Con intereses. Puede aplazarlo con intereses. Nosotros creemos Pero que el IRPF no. Estoy hablando ahora, por ejemplo, del autónomo societario. sí, bueno, que lo piensen quienes nos escuchen, que lo entiendan. Normalmente cuando tú eres autónomo y facturas a grandes empresas, las propias empresas te hacen una retención, pero sin embargo cuando tú eres autónomo y facturas a particulares, los particulares no tienen capacidad para hacerte esa retención del IRPF. Entonces tú, una vez terminado el trimestre, lo que tienes que hacer es efectuar una declaración de cuál ha sido tu actividad económica y abonar a la agencia tributaria el importe correspondiente a la que sería esa retención a cuenta del pago Pues, del IRPF. Y efectivamente esa retención no se puede fraccionar. Nosotros volvemos No se a la puede cuestión. fraccionar y puede ser muy cara, ¿eh? O sea, puede ser muy cara a efectos de que lo que para la administración no es mucho, pues 1.500 a un autónomo le puede matar. Lo destruye, por supuesto. O sea, a un autónomo, porque tiene que pagar el IVA, que a lo mejor no le han pagado, él no ha cobrado facturas, pero sin embargo tiene que pagar por lo que ha facturado. Y es más, Bueno, Carmen, un paréntesis ahí. El hecho de que la administración no se la pueda condenar a costas en los procedimientos que abre, en las inspecciones tributarias que abre, desequilibra la balanza, porque ¿cómo es que la administración te inspecciona a ti y si luego se acaba en nada, pues ya está? Claro, entonces, si luego además se ofrecen bonus o primas a los inspectores de Hacienda que te abren expedientes o procedimientos sancionadores o de Pase lo comprobación, que pase. aunque si luego no acaban en nada, claro, los tenemos que estar abriendo inspecciones constantemente a la gente que está intentando salir adelante. con el tiempo que eso hace perder y a lo mejor estás pagando a la gestoría. Y los recursos. Y exactamente, los recursos. Estás pagando a la gestoría que tiene que responder todo eso. Y luego, si me permite, Luis, me gustaría también preguntarle, viendo el programa económico que efectivamente presentaron hace poco, me gustaría que explicara los gastos de administración pública que en España son desmesurados. Y además son insensatos. Ha empezado hablando del sentido común del que carece el gobierno y tantísima gente. Vox, ¿qué gastos, cómo enfocaría la reducción de gasto público? Bueno, esto es relativamente sencillo y todo el rato volvemos un poco siempre a lo mismo, ¿no? Todo el mundo, no, es imposible. No sé si tendrán ustedes la sensación de que cuando alguien propone modificaciones radicales que se salen un poco de lo que el bipartidismo lleva todas estas décadas haciendo y diciendo, siempre salta alguien, no, eso no se puede hacer. No, deberíamos recuperar competencias autonómicas. No, eso no se puede. puede hacer.
no, hay que reducir el gasto público y tal. Nada, eso no se puede. No, porque es todo el gasto, son todo pensiones. No se puede reducir nada. Hay que deportar inmigrantes ilegales. No, eso no se puede. Pero si hay órdenes no. de expulsión de un montón de gente, ¿cómo que no se Entonces, puede? al final vemos que cada vez que hay algo que se sale de los esquemas del bipartidismo, PP y PSOE, que al final llevan haciendo lo mismo 40 años, vemos que rápidamente nos contestan con el no se puede. Bueno, pues Vox, con los limitadísimos medios que tiene, porque piénsenlo ustedes, o sea, Vox no es el Ministerio de Hacienda que tiene la capacidad de parametrizar cada gasto y cada euro. No. Nosotros tenemos pues las preguntas del gobierno, que apenas nos contesta, y la información pública. Bueno, solo en subvenciones el año pasado, subvenciones directas por encima de 100.000 euros, las subvenciones por debajo de 100.000 euros no están en ningún registro público. Por encima de 100.000 euros se concedieron 42.000 millones de euros en subvenciones directas. Y esto es una partida que pero todos los años, todo por el bien de España y claro, por el bien del país. Todos los años estas partidas se van renovando. Este año fueron 42.000, el año anterior habían sido 35.000 y el anterior 30.000. O sea, cada año nos encontramos con lo mismo. Las subvenciones algunas de ellas podrían tener cierto sentido, pero la inmensa mayoría son kafkianas. O sea, recibe dinero la Asociación de Jueces de Mozambique. La Asociación de Jueces de Mozambique recibe dinero de los españoles. O para promover los derechos LGTBI en Haití, como si en Haití estuvieran pensando ahora mismo en los derechos LGTBI. La Asociación de Mujeres Caficultoras del Cauca, eso es una región de Colombia, recibe pasta de los españoles. O sea, a usted le quitan dinero de su bolsillo con impuestos para acto seguido enviarlo a este tipo de organizaciones y asociaciones. Ahí tenemos 42.000 millones de euros localizados, muy sencillos. Pero además de eso, hemos hecho un análisis de los presupuestos de las comunidades autónomas. En estos presupuestos de las comunidades autónomas hay varias partidas que, como bloque, no deberían modificarse, que son sanidad, justicia, educación y dependencia. Son cuestiones que, deberíamos entrar dentro de las partidas. Pero al margen de esas partidas, todo lo que no es sanidad, justicia, educación y dependencia, tenemos 132.000 millones de euros. Claro. Es que es una salvajada. Hay donde empezar a meter la tijera. Cajones infinitos. Pues por supuesto que hay cajones infinitos y lo están demostrando Milei en Argentina y Trump en Estados Unidos. Pero sin embargo, no se puede recortar. ¿Que no se puede recortar? A ver, Agencia Estadounidense de Cooperación Internacional. Guau. Y te pones a recortar y dices, ¿iba algo de ese dinero realmente a quien necesitaba en el tercer mundo? Mentira, iba todo a golfos de partidos progres, de medios de comunicación progres, de ONGs progres, todo para promover la ideología progre, con la excusa, bajo la tapadera, de la ayuda humanitaria. No era ayuda humanitaria, como aquí no es ayuda humanitaria ni cooperación internacional lo que hace la ECID, por ejemplo. Y sin embargo, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid tenemos a la señora Ayuso, que es la aduladora de Javier Milei y se supone la más liberal del Partido Popular, que ha aumentado el presupuesto más que nunca en la Comunidad de Madrid. Ha aumentado en 4.000 millones de euros el presupuesto público en la Comunidad de Madrid. Pero Milei no había que recortar el gasto público. ¿Qué hace usted subiéndolo? Y si lo está subiendo, no diga que entonces usted es pro Milei y pro las políticas de Milei. El otro día, ayer, leí a alguien que la había llamado libertaria. Y dije yo... Como alguien que un día la llamó cristiana. Sí. Bueno, en fin. Otra pregunta que tenía, es que tenerle aquí es un lujo. No, lujo para mí estar, no, y entonces hay muchas preguntas. La propuesta impositiva de Vox es bastante... es muy interesante. Y también es de las cosas, ha dicho usted una cosa que es verdad, es que en España no se puede hacer nada. Es como la persona negativa, eso no se puede hacer. Llegas a un sitio, te pones a hacer y dices, pues sí se podía, ¿no? Ustedes proponen una imposición igualitaria para todo el mundo del 15% en IRPF. 15 y 25. 15 y 25, ¿lo puedo explicar? Y 0. Sí. Y 0. La idea de esto es que para el IRPF también proponemos hacer un giro radical en el sistema. Actualmente el IRPF en España, sabéis que es un impuesto relativamente complejo. De hecho,
que alguien se haga su propia declaración de IRPF, como tengas varias actividades, seas autónomo, es muy complicado. Nosotros proponemos una simplificación brutal, lo cual abarataría el proceso porque lo haría más eficiente. Piensen ustedes que en el proceso recaudatorio se pierde dinero por la propia dificultad recaudatoria. Esa complejidad, al final, lo que le resta es eficiencia y lo que cuesta es dinero. Nosotros proponemos una simplificación total. Los primeros 22.000 euros de todo el mundo serán el mínimo exento, el equivalente al mínimo exento. ¿Cómo cuántos españoles están en esa horquilla? Bueno, pensad que cobrar... Vamos a hacer aquí un paréntesis. El empobrecimiento de España es terrorífico. Y la prueba evidente del empobrecimiento de España es que cobrar 36.500 euros te mete en el 10% que más cobra de España. Es que el salario medio en España son 20 y pocos mil euros. Claro. Pero, pensadlo, 36.500 euros solo lo cobra el 10% más rico, por así decirlo, de España. Es que es terrorífico. Entonces, dicho esto, nosotros lo que proponemos es que esos primeros 22.000 euros, que son el importe que consideramos que cualquiera necesita para desempeñar sus funciones más básicas, en España quedan con un tipo aplicable del 0%, son el mínimo exento. A partir de ahí, el primer euro que se perciba a partir de 22.000 euros, brutos, hasta los 70.000, tributan al 15%. Hay gente que dice, no, entonces si cobras 22.001 euros, pagas el 15% de ese 1 euro que supera los 22.000. O sea, no hay el error de salto, que es como se llama eso. Bueno, a partir de ahí pagas el 15% y a partir de 70.000 pagas el 25%. Es decir, si tú cobras 70.001, ese 1 euro que supera los 70.000 paga el 25%, pagarías 25 céntimos por él y por los anteriores pagarías el 15%. Y a esto se añade una salvedad, pero que es muy sencilla. Por cada descendiente que tengas, en tu tipo aplicable se efectúa una bonificación de 4 puntos porcentuales. Es decir, si tú tienes un hijo y estás en el tramo del 15%, pagas el 11%, o sea, el 15 menos 4. Y así sucesivamente hasta 0. No hay tipos negativos, que también lo ha preguntado alguien. De hecho, Carmen, lo que decías antes de la gente que te dice, o lo que decía José María, no, es que todo es imposible, no, nada se puede. Esos mismos te dirán, ya, pero si todos pagamos el 15%, pero entonces los ricos deberían pagar más. Es que los ricos ya pagan más. Es que el 15% claro, tuyo no es lo mismo que el 15% de otro. De uno que el de 60.000. Una pregunta, y a mí esto me suena a música celestial, pero recaudando eso, ¿da para cubrir todos los servicios que necesitamos? Tenemos para sanidad, tenemos para educación, tenemos para... Mira, lo cierto es que las cuentas que nosotros hemos echado, que además son... Vox ha presentado, en el Congreso hemos presentado estas iniciativas. Y entonces el Gobierno nos las ha vetado. Y nos las ha vetado porque el Gobierno tiene una prerrogativa, que es que todas aquellas iniciativas, proposiciones de ley que descuadren los presupuestos, pueden ser vetadas. Entonces el Gobierno, en su respuesta, nos ha hecho un favor, y es cuantificar el importe que, según ellos, desde el Ministerio de Hacienda, tendría el impacto que tendría estas medidas. Y entonces ellos nos han dicho que la medida del IVA y la medida del IRPF tendrían un impacto conjunto de unos 90.000 millones de euros. Es que, como hemos dicho, solo con los presupuestos autonómicos que podríamos empezar a recortar, en transmisiones o transferencias que el Estado central le hace a las comunidades autónomas, teníamos 132.000 millones. 132.000 millones en los que podríamos empezar a recortar y fácilmente quedarnos en recortar solo esos 90.000 para compensar el gasto de la modificación del IRPF y del IVA. Pero es que además tenemos los 42.000 millones de las subvenciones directas. Entonces, es muy sencillo. Hay donde meter la tijera. Hay infinidad de cajones que están llenos de porquería que podrían vaciarse y emplearse ese espacio para rebajar el IVA, para rebajar el IRPF, para rebajar la cuota de autónomos aquellos que facturen menos del salario mínimo interprofesional. Es que es posible. De hecho, corrígeme si me equivoco, José María, solo el 25% del gasto en educación, o sea, solo el 25% del gasto total del Estado
va a educación y sanidad. Todo lo demás es lo que está diciendo José María. Son cajones que hay que abrir a ver qué hay ahí. En concreto, en el tema de pensiones, lo que se gasta el Estado, que dicen, no, es que la pensión... Pues el 28%. Suma educación, sanidad, te pones en el 53%. Súmale gasto militar. Vamos, tienes por lo menos 25-30% del gasto actual del Estado que se está empleando en cosas perfectamente prescindibles. Por ejemplo, una cosa que habría que preguntarse si es prescindible. ¿Tiene sentido que haya personas que vienen de fuera de España, están residiendo en España y sin dar un palo al agua? O sea, no hablo, por ejemplo, del inmigrante legal que viene, trabaja, se queda en el paro, tiene derecho al paro, eso es perfectamente respetable. No, hablo de gente que viene de fuera y por el mismísimo morro cobra ayudas públicas sin dar un palo al agua. ¿Tiene sentido que estemos gastando dinero de los españoles en eso? Hombre, no, que vuelva a su país de origen y allí viva de las instituciones de asistencia social que haya en ese país de origen. Por ejemplo, pues a lo mejor si mandamos a Marruecos a los marroquíes que están aquí cobrando ayudas públicas sin trabajar, pues a lo mejor Mohamed VI no tiene tanto dinero para comprarse armas con las que amenazar a España, y los que podemos comprar armas somos nosotros, ¿no? Sin duda. De hecho, una de las cuestiones Por cierto, que tenemos... ha salido nuestra tertulia en televisión española con usted. Me han mandado una foto de la tele donde se le ve a usted en estos micrófonos hablando. Ah, fantástico. Claro que sí. Esto, fantástico. Están muy atentos a lo que se vea muy bien. Sí. Se vea bien. Se ve. Pues la cuestión en el programa, este programa es economía, energía, industria y vivienda también. Entonces, en vivienda hay una iniciativa que yo creo que es muy interesante y que está relacionada con esto que don Luis está aquí contando, y es que no tiene ningún sentido que la vivienda pública que se haga en España vaya para alguien que ha llegado a España antes de ayer. Y había un vídeo que corría por las redes sociales hace unos meses de unas señoras en Lugo que estaban indignadas y decían, oye, es que llevamos aquí 30 años esperando para una vivienda pública y se la dan a los de siempre, a los que acaban de llegar. Dicen, ni un español sin techo. Y desde luego los Pérez y los Fernández tienen que volver a ser los que ocupen esas listas de las viviendas públicas concedidas. No sé si se acuerdan ustedes que hace unos meses inauguraron la única vivienda pública que el gobierno ha promovido en España, en Andalucía, y allí se fue María Jesús Montero, y cuando empiezan a leer la lista de los adjudicatarios de la vivienda pública, ninguno era Pérez ni Martínez. Ninguno. Sí. Todos eran unos tipos que habían llegado antes de ayer y que estoy seguro de que no habían cotizado al país ni la mitad que Pérez, Martínez o el padre de Pérez y Martínez. Entonces, tenemos que darle la vuelta a esto y tenemos que darnos cuenta de que si lo que queremos es una España que prospere, lo que queremos es que España crezca, que España vaya mejor, tenemos que pensar en el bienestar de los españoles y en el bienestar de los que realmente contribuyen a la marcha de este país. Hay otra cosa que es muy preocupante y que tiene que ver con empleo, tiene también que ver con autónomos societarios, que al fin y al cabo son los responsables del empleo del 70% en España, y son las cotizaciones que al fin y al cabo es otro impuesto al trabajo. Es que me preocupan mucho los impuestos. Las cotizaciones ahora mismo están siendo un peso para el empresario, para ese monstruo que quiere hacer la izquierda. El empresario es un monstruo. De hecho, se le ha cambiado el nombre por emprendedor para que la gente les odie menos. ¿Cómo contempla Vox las cotizaciones y el salario mínimo interprofesional? Que también, claro, cuanto más se sube, está muy bien para el trabajador, pero no deja de ser un castigo que cuyo peso lo lleva el empresario, no lo lleva el Estado. Bueno, tenemos que entender que varias cuestiones, porque este debate es complicado. En España el coste del empleo es muy elevado, es decir, para un empresario es muy gravoso contratar a un trabajador adicional.
¿Esto qué supone? Supone un freno al empleo, y esto en parte explica que en España tengamos una de las tasas, la tasa de paro más elevada de la Unión y de la OCDE. Pensad que España tiene más tasa de paro que Colombia. Pues, Julián, ahí te lo lanzo, pero España está en una situación nefasta, y está en una situación nefasta que se explica por una conjunción de factores que es complejo de explicar, pero bueno, entonces, eso por un lado. Pero por otro lado tenemos que entender que el coste, el elevadísimo coste que tiene esa contratación, una gran parte del coste, pensemos en torno a un 30%, se la lleva la administración pública. Entonces, sin ir más lejos, en los últimos días, bueno, hay un tipo que hace unos cálculos económicos bastante interesantes en las redes y saca una gráfica en la que va indicando cuál es la presión fiscal que se impone para cada tipo de renta. Todo ello partiendo siempre de los datos de Hacienda y por percentiles de renta. Entonces, con lo que nos encontramos es con que un tipo que se meta en el bolsillo, ¿vale? Alguien que tenga un salario neto final de 18.000 euros, que no es una locura, o sea, alguien que gane... No, es poco. Y hablo de en el bolsillo. Pensad que esto no es ni el sueldo, esto es lo que te entra, el neto. Pues este tipo, al final, habrá dejado en impuestos pues unos 11.000 y pico. 11.000 y pico, 11.000 y pico euros que se ha llevado la administración pública. Él se está metiendo en el bolsillo al final un importe equivalente al 60% de su coste salarial. Es decir, todo lo que el empresario paga, pues a él solo le llega al bolsillo el 60%. El otro 40% se lo ha quedado la administración pública con diversas figuras que siempre intentan tergiversar. Cotizaciones a la Seguridad Social, a cargo de la empresa, contingencias generales, contingencias especiales, la prestación por desempleo, IRPF, llámenlo como lo llamen. Al final, lo que le ponen en la mano al trabajador, y un trabajador de 18.000 euros, esto no es un millonario, equivale al 60% de lo que ha producido. Es que esto es un desastre, pero esto hay que sumarle el IVA. Cada vez que esa persona consuma cualquier producto está pagando el IVA, el impuesto de hidrocarburos, el impuesto del tabaco, el impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las tasas infinitas que hay. Las tasas no son impuestos, pero son, al final, un dinero que la administración pública te está quitando. Nos encontramos con que el trabajador más llano de España solo se mete al bolsillo el 50% de lo que lleva produciendo durante todo el año. Y es que esto es un desastre. Es un desastre porque esto lo que es un lastre total para la prosperidad de los españoles. Ese español al final vive con una bota de la administración pública puesta en el cuello que le impide levantar cabeza. Porque además tenemos la bota silenciosa, que es el otro impuesto, que es la inflación, que es la confiscación del valor de tu trabajo. Porque si tú pactas tu salario por una cantidad anual, pero lo que recibes a cambio, medido en cosas posibles para ti, ha disminuido, te han confiscado tu trabajo. Preguntábamos el otro día a la gente, precisamente en nuestra encuesta diaria, si viven ahora mejor, peor o igual que hace 5 años. Y había muchos que nos mandaron ese mensaje. Dice, oiga, yo gano más o menos lo mismo o incluso un poco más. Dice, pero ahora con eso que gano, exacto, me da para comprar muchísimo menos, exacto, en el supermercado. Incluso podríamos decir, Luis, que vamos a ser la primera generación que viva peor que la anterior. Sí, sí. No había pasado en España nunca. Pausa publicitaria. Bueno, un segundo solo, sí, para uno de los datos que viene del sector de la distribución. Un momento, ha dicho usted la palabra clave, distribución. Pausa publicitaria y le doy la palabra. Bueno, don José María Figaredo, que le había quitado la palabra, iba usted a hablar de los datos que llegan desde el sector de la distribución. Sí, bueno, que justo lo he contado fuera de antena, pero vamos, que para que todo el mundo lo sepa, datos oficiales del sector de la distribución, que son pues básicamente todas las cadenas de supermercados asociadas,
está bajando en España, la España de la dieta mediterránea, España, está bajando el consumo de carne, pescado y verduras frescas. Entonces los parámetros de consumo en España se están modificando, y esto no es por gusto, o sea, no es que la gente prefiera el congelado al fresco, no, pues es porque es más asequible, porque realmente el poder adquisitivo de los españoles está cayendo a pasos agigantados. Pues eso, los salarios reales llevan estancados 30 años y nos encontramos con una inflación desbocada que al final hace que, pues eso, que muchas personas con 2 empleos no lleguen a fin de mes. Esa es la realidad de España. Y entonces, bueno, es terrible y es un empobrecimiento brutal de los españoles que se viene cocinando durante 40 años de bipartidismo, en los que llevamos, pues eso, estancados 30 de ellos, y se está acabando de rematar en esta legislatura socialista, en la que el incremento de la presión fiscal, el incremento de la inflación y el empobrecimiento generalizado de los españoles está siendo terrorífico. Más aún si incluimos los precios de la vivienda. Cualquiera que nos escuche sabrá que hoy en día comprar o alquilar una vivienda es una heroicidad, es una cosa que cada vez está al alcance de menos gente, y es uno de los elementos básicos para el bienestar de cualquiera. Bueno, el recurso del alquiler, la vivienda está prohibitiva, pero es que ya el recurso del alquiler ya ha dejado de ser recurso, porque es que no hay pisos para alquilar, porque la gente tiene miedo por varios factores, por la ocupación, por la inquiocupación. Por la ocupación puedes cerrar el piso, te lo pueden ocupar, pero lo puedes alquilar, y entonces te viene el terror y el pánico de la inquiocupación. ¿Cuál es el motivo, a su juicio, qué es lo que peor ha hecho el gobierno socialista para que esto esté sucediendo? Que la gente no quiera sacar sus pisos al mercado. Bueno, hay varias cuestiones, pero todas las medidas que se han llevado para supuestamente proteger a los inquilinos, y esto es muy importante que todo el mundo lo entienda y que todo el mundo nos escuche, la izquierda sistemáticamente vende sus medidas como una protección supuestamente favorable para determinadas personas. Dice, protegeremos a los inquilinos. Bueno, pues lo cierto es que lo que han hecho es castigar a los inquilinos. Sí. ¿Por qué? Porque dicen, a partir de ahora, básicamente no se puede lanzar de una vivienda a aquellos inquilinos en determinadas circunstancias que impaguen su renta. No sé, ¿qué sucede? Que cada vez es más difícil, o exigen mayores garantías o exigen mayores niveles de renta para acceder a determinadas viviendas. Ya está. Como yo no voy a poder a usted sacarle de la vivienda en caso de que usted impague, le exijo un aval de 6 meses. O le exijo una fianza de X meses. O le exijo que me muestre, hago una especie de casting de inquilinos, y les exijo que me muestren todos, y solo se lo doy a aquellos que tienen unas rentas muy elevadas o garantizadas. Primera cuestión. La segunda cuestión. Aquellos que tienen puesto de funcionario público, que sostienen el trabajo asegurado, etcétera, etcétera. Es decir, que han favorecido a los más ricos. Han favorecido, Claro, por pero un lado, como a los que siempre. tienen mejores... Han desfavorecido a los más humildes. Pero Pues eso. pensad que todas han las machacado medidas- a todo el mundo, porque por supuesto sube el precio del alquiler, pero al que tiene menos posibles económicos, a ese le han destrozado. Eso es. Destrozado. Claro. Al que tiene menos, no. Al intermedio. Porque aquel que llegó antes de ayer, que no tiene arraigo, que no tiene ingresos, que no tiene rentas, que no tiene familia, pero que de repente tiene 10 hijos, pero están separados, pero esos encuentran vivienda todos. Esos obtienen la compra y un bono para adquirir alimentos todos. Esos obtienen el vale para tener acceso a internet todos. Y el españolito de a pie, el que lleva años currando, el de los 18.000 euros, ese es el que está, el que solo le ve la espalda al Estado. Entonces el Estado siempre pone facilidades a todos, salvo al españolito de a pie. Es que eso que ha Ese dicho es el José María problema. es de vital importancia. Es que a los españoles de a pie les están haciendo la doble pinza. Siempre hay alguien más vulnerable Siempre. que ellos, pero la inflación, los precios y la presión del Estado ha sido tan alta que tampoco pueden acceder a lo de arriba. Eso es. Y por otro lado tenemos a las grandísimas fortunas, que tristemente en España cada vez son menos, pero que esos, entre comillas, tampoco tienen problemas. Porque al final,
puedes elaborar una estructura fiscal, puedes incluso, si el país aprieta mucho, puedes salir del país. Pues ya vemos lo que pasa, pues eso, en Venezuela. Todos los ricos de Venezuela huyen de allí. No hay ningún problema. ¿Para quién es el problema? El problema es para los trabajadores que se quedan en la estacada con un Estado absolutamente que les exprime hasta la última gota de sangre, que no les da absolutamente ninguna prestación y que lo único que hace es vivir de sus impuestos como pachás. Recordemos, Carmen, que hubo un tiempo no tan lejano en el que en España con un solo sueldo se podía tener una casa en propiedad, se podía tener hijos, se podía irse de vacaciones. Se hacía. Y no es hace tanto. Nuestra generación, ¿a qué está condenada? A vivir con 3 amigos en un piso compartido, compartiendo balda de alquiler porque no puedes independizarte, a ir en patinete eléctrico por minutos pero no puedes comprarte un coche, a amueblar tu casa con muebles que tienes que montar tú, porque a ver los muebles que te dejaron tus abuelos, a ver los que le voy a dejar yo a mis hijos. Es un drama, es que la destrucción de la clase media. Es que no te caben ni en la casa que puedes alquilar. Eso para empezar. Claro. Bueno... Le estoy enseñando aquí a don Luis del Pino una foto del año 20 en la tertulia del fin de semana. Bueno, jolín, a las 8 de la mañana, que era... Qué joven estaba usted aquí. No, pues yo estaba igual. Exactamente igual. No. Pero... En fin, yo creo que es fundamental que todos los españoles... Primero es fundamental que todos tengamos esperanza. O sea, siempre España ha salido de situaciones muchísimo peores que esas. Y si no, oye, en el año 722 los 4 gatos que estaban allí en Covadonga refugiados, pues lo tenían todo mucho más oscuro. Y sin embargo no desfallecieron. O sea, hay que tener fe, hay que tener esperanza, hay que tener confianza en la capacidad de uno mismo, del pueblo y de la nación para pelear y para luchar. No podemos desfallecer, lo primero. Lo segundo, tenemos que estar todos un poco en la pelea. Todo el mundo tiene y puede aportar su granito de arena. Y ahí es donde conecto con esto, don Luis, esos programas que hacía usted en fin de semana, que eran un faro de esperanza para muchísimos, que nos poníamos la radio a las 8 de la mañana, para desgracia de nuestras familias, que no hacían más que protestar, que les parecía aquello una cosa de locos, pero lo cierto es que tertulias como esta, como aquella, son faro de esperanza, esparcen la palabra, esparcen un poco un aliento a aquellos españoles que en algún momento... Y además recogiendo la petición, las peticiones del respetable, ahora no le hacemos levantarse a las 8 sino a las 7 de la mañana, que hay que sacar adelante el país, hombre. Pero bueno, pero es que hay que estar ahí, y cada español tiene responsabilidad y tiene la obligación moral de luchar para levantar España en la medida de sus posibilidades. Oye, esto es un poco como en el fútbol, el que es portero pues tiene que desempeñar sus funciones, y el que es defensa las suyas, y el que es delantero las suyas. Aquí cada cual tiene que desempeñar sus funciones. Y lo que pasa en España, y lo que lleva pasando muchos años, es que los españoles se han empeñado en votar a socialistas de distintos partidos durante décadas. Y lo que tenemos es un socialismo que está enquistado en todos los elementos de la administración, que pasa de Montoro a Montero, todos con la misma mafia, traspasándose los trastos de matar los unos a los otros, y al final el españolito de a pie es el que está hundido. Pues aquí hay que rebelarse, y lo que tenemos que hacer es pelear contra ellos y pelear contra esta casta que lo único que han hecho es empobrecer España durante 40 años y ahogarnos. Entonces, bueno, pero hay esperanza. Esto se puede hacer, y contra los traidores se puede luchar, y España vencerá como venció tantísimas veces. Ole, don José María. Sé que los españoles... ¿Cuál es la poesía que mejor refleja el carácter español? A ver, según ustedes. Bueno, no... ¿Eh? No hay una, hay muchas muy no cabría bonitas. En una, don Luis. No, pero no, es que a mí se me viene una, pero es muy pesimista y no la quiero ni decir. Pero hay que no, es que no es poesía, porque el poeta español durante mucho tiempo tenemos ahí un poco amargor, ¿no? Esa cáscara amarga, todos, ay, no, tal, Castilla miserable, tal, qué mal todo, sí, no, hay que salir de eso. No, yo estaba pensando en una poesía de Miguel Hernández, pues como el también. toro me crezco en el castigo, la lengua en corazón tengo bañada y llevo al cuello un vendaval sonoro. Como el toro, te sigo y te persigo, y dejas mi deseo en una espada, como el toro burlado, como el toro. Lo de como el toro me crezco en el castigo es muy español. Sí, pero también es amargo. ¿Por qué tiene que haber castigo? No, hay que crecerse. Ahora estamos bajo castigo, sí, pero hay que crecerse en todas las
condiciones y en todas las circunstancias. Hay que venirse arriba. Los españoles, y España es una de las mejores naciones del mundo. Le pondré otro pareado, hombre, este no sé de quién es popular. Vinieron los sarracenos y nos molieron a palos. Que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos, ¿no? No, le entiendo perfectamente. Hace falta transmitir optimismo. Sí, que sí, que sí. Y además que se puede. Oye, si España todavía sobrevive con estos niveles impositivos que acabamos de relatar, oye, un trabajador español que está pagando el 50% de lo que gana, aún así sigue perseverando, aún así hay autónomos, aún así hay empresas, aún así la economía española se mantiene, peleamos. Imagínense lo que será el día que se elimine el yugo de esta administración desmadrada. Piensen ustedes en la bicicleta que va con la zapata pillada, cuando las bicicletas todavía tenían frenos de zapatas, el que va con la zapata pillada y tú vas ahí pedaleando y te cuesta, pero de repente un día, ¡pop!, te arreglan esa zapata, deja de presionar la rueda y de repente parece que eres Alberto Contador. El chiste aquel del que van por el desierto y uno de ellos lleva una mochila llena de piedras. Dice, ¿para qué llevas esa mochila llena de piedras? Y dice, por si viene el león. Y dice, ¿y eso te permite escapar mejor? Y dice, claro, tiro la mochila y corro más. Claro. Y un momento, que viene la vena poética de Doña Carmen. No, estaba buscando precisamente una de Miguel Hernández. De Miguel Hernández, que decía un corte. Sangre que no se desborda, juventud que no se atreve, ni es sangre ni es juventud. Pero el trozo que yo recuerdo es, bueno, le doy la unos minutos juventud más. Siempre empuja, la juventud siempre empuja, la juventud siempre vence y la salvación de España de su juventud depende. Yo solo quiero decir que la juventud en este momento está votando a Vox en masa. Entonces, o don Luis, como el decían, lazo. aquellos extraños y misteriosos genes que hicieron que una árida y aislada meseta redefiniera los límites del mundo conocido. ¿Quién dijo eso? Saber popular. Pero yo vuelvo al tema, que ni árida ni leches. España es uno de los mejores países del mundo. El mejor país del mundo. Es una cosa tremebunda, lo tenemos todo. Tenemos un norte verde, tenemos un sur fértil, tenemos un centro espectacular, unas ciudades impresionantes, un arte tremendo, unos ingenieros espectaculares, unas cabezas pensantes tremendas. Lo único que tenemos que hacer somos reyes en el deporte, somos reyes en los trasplantes, somos reyes en la distribución textil. El país con más misioneros. Pero tenemos que darnos cuenta de la fuerza que tenemos y el día que seamos conscientes de ello, juguemos como equipo, nos coordinemos entre nosotros, es que ya lo fuimos, pero volveremos a ser imparables y lo único que hay que hacer es creérselo. Esto es un poco como cuando sales ahí te quedan los últimos 20 minutos del partido, están todos ahí, no puedes entrar en una mele más y te dicen, oye, es que sois mejores que los otros, tenéis que... Como dijo una vez un gran pensador, España es un país de gigantes gobernado por enanos. Pero lo que hay que hacer es empezar a votar bien para que sean los propios gigantes quienes... Empezar a votar a gigantes como don José María Figaredo. Bueno, como nos quedan... A ver, que consulto... 3 minutos... Pues un comentario sobre lo que ha pasado con Marks & Spencer en Inglaterra. Ya saben ustedes que, bueno, si no lo saben se lo cuento. J.K. Rowling puso el grito en el cielo cuando saltó un caso donde resulta que en Marks & Spencer van una madre y su hija de 14 años a comprarle el primer sujetador a la niña y entran en el probador y para ayudar a la niña a ponerse el sujetador entra un tío de 1,85 maquillado y con falda, pero vamos, un tío, claro, la madre y la niña dijeron, pero, ¿qué es esto? O sea, nos entra un tío aquí en el probador diciendo que es trans, ¿no? Entonces pusieron una reclamación a Marks & Spencer. Marks & Spencer ha tenido que pedir perdón porque en el Reino Unido la legislación, el Tribunal Supremo dictaminó hace unos meses que las chorradas han acabado y que aquí hay 2 géneros, hombre y mujer, y que no se puede con determinadas estupideces andar fastidiándole la vida a la gente. Es que hace falta estar dementes para permitir que un tío entre en el probador de una niña de 14 años para ver cómo se pone un sujetador. Pero que esto es la leche. Es que basta ya, pero imagínate que ellas lo hicieron. Pero ¿cuántas mujeres, madres e hijas se callaron porque cualquiera dice nada? Es que mucha gente calla porque es que
A ver si me van a llamar las cosas son transfoba. así y me van a llamar transfoba y me van a llamar facha, vamos, lo que llamen Que te lo allí. llamen, Carmen. A nuestra No, claro. portavoz en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, me lo contó, le pasa en el gimnasio. Cuando va al vestuario de mujeres después de hacer deporte, pues hay un tío ahí de 1,90 que comparte vestuario con ella. Y dice, ¿pero esto qué es? Qué fuerte. Sí, sí, es algo, pero imagina cuando te pasa con tu hija, o sea, porque a ti, o sea, a mí me puedes repatear y me puedo cabrear y tal, pero te pasa con tu hija. Y con tu hija es que no pasas, o sea, es que coges y dices, es que pasa por encima de mi cadáver. Pero si estaba en esa situación, pues digo yo, las niñas que podían haber pasado antes. Y entonces siempre tiene que haber alguien en este momento, en este último de programa, en esta fase final del programa, que ha sido bastante luchador por parte del señor Figaredo, y me parece muy bien, hay que hablar, hay que luchar, hay que decirlo y hay que quejarse y hay que decir, por aquí no paso. ¿Por qué? Porque es que además va a haber un montón de gente detrás de usted que va a decir, yo tampoco, yo tampoco, yo tampoco. Si es usted el primero o la primera que lo tiene que decir, dígalo. Y hacerlo, Carmen. No solo decirlo, sino hacerlo. Exactamente. Porque echamos siempre la culpa a los políticos, pero los ciudadanos son los que votan. Exactamente. Quéjese. Bueno, don Eric Gutiérrez, ¿trae usted la opinión de los oyentes? Pues sí, don Luis, pero tengo ahora mismo los cascos, se me están enredando ahora. Efectivamente, don Luis, traigo hoy la opinión de los oyentes como siempre. Hoy les preguntamos por algo que han estado discutiendo ustedes durante gran parte de la tertulia, el tema del ayuntamiento de Jumilla, esa prohibición, ¿no?, de los ritos islámicos. En este caso concretamente les preguntábamos a los oyentes esta mañana, ¿apoya usted la decisión del ayuntamiento de Jumilla de prohibir las celebraciones religiosas musulmanas en instalaciones municipales? Damos 3 opciones, sí, no y no lo sé. Imagino que, no sé, ya sé que han dado su opinión, pero si quieren repetir los tertulianos de la mesa. Apoyo por completo la prohibición. ¿Don José María? Bueno, yo creo que más allá de la prohibición de Jumilla, no Jumilla, ayuntamientos, lo que tenemos que entender es que en España hay una serie de cuestiones culturales y se celebran las cuestiones culturales de España. Si usted quiere venir aquí a imponer unas costumbres foráneas, que además son absolutamente incompatibles con el orden social establecido. O sea, pues, si a usted no le dejan practicar la matanza en su explotación, ¿cómo le van a dejar practicar una matanza en un polideportivo? Es que no cabe en ninguna cabeza. Entonces no hablamos de una cuestión de libertad religiosa, no es una oposición entre una religión u otra, no. En España se vive como se vive en España. Y si usted quiere vivir como en otro país, lo suyo es que se vaya a ese otro país, donde estará perfectamente, ¿no? Había un tipo que decía, no, exijo que haya un comisionado islámico que verifique los menús halal de los colegios públicos. En el que no, oiga, si usted quiere menú halal, es que en Marruecos seguro que lo tienen, seguro, y si no, pues se adapta a lo que hay aquí en España. ¿Qué dice la gente? Pues don Luis, con un 97% la gente está... 97% de las encuestas. Yo creo que más... 97 diría, incluso casi 98, porque la encuesta pone aquí 97 y después las otras dos opciones 1 y 1. Entiendo que será porque la 97 está muy cercana al 98, pero como digo, un 98% la gente dice que sí, que apoya esta decisión impulsada por Vox, y ya digo, las otras dos opciones, el no y el no lo sé, un 1% de las encuestas que yo recuerdo... Más unánimes. Sí, más unánimes. La gente, evidentemente, está muy a favor de esta medida. Don Luis, le traigo algunos comentarios de las redes sociales. Por ejemplo, Topomares nos dice: los musulmanes en España son minoría, deben respetar nuestras costumbres de raíces cristianas. Los países musulmanes no alteran sus tradiciones. Si la izquierda quiere dejarles estadios para matar corderos, antes consulten a los españoles. Sánchez no consultó ni entregarles el Sáhara. Yo creo que esta opinión la comparten muchos oyentes de, bueno, oye, si quieren, como decía don José María, si quieren hacer este tipo de cosas, ya saben dónde pueden hacerlas. Aquí no. Pues oye, seguro que en Marruecos sí que se puede. También nos escribía Luis J, dice, por supuesto, y además le da un dardo a la conferencia episcopal, dice, y si a la conferencia episcopal no le gusta, pueden ceder cualquiera de sus inmuebles vacíos que tienen a la venta o en alquiler. Bueno, aquí pues si no quieren que se haga en los polideportivos, pues ya saben dónde podrían hacerlo. Por cierto, también nos dice Rosita Fortuny, o Fortune, imagino que será, dice, ¿dónde están los de Pagma? Ah, que degollar corderos no es maltrato animal si lo hace un ingeniero de los que vienen surcando los mares del sur. Sorprendente, es verdad, que
que los de Pacma no se pronuncian sobre este tipo de cosas, don Luis. Hace 2 años denunciaron el tema de la matanza del cordero. El año pasado y se les debe de haber olvidado. ¿Subvención? Estarán... Ay, no lo Ay, sé. Por último, don Luis, le leo el comentario de Alberto Albero, que nos dice: lanzo al aire no tiene que ver tanto con la libre encuesta, pero me ha parecido interesante traerlo. Lanzo al aire la pregunta de cuánto va a tardar en aparecer un partido político islámico en España. Ya fuera de las fronteras españolas, lo hemos visto. Ya existe. Pero imagino que se refiere a relevancia. A nivel nacional. Exactamente, a relevancia. Pero vamos, en Melilla ya lo tienen. Sí, Claro, ya imagino que está. se De refiere hecho, si queréis un dato aún más tenebroso, ¿sabéis cuál va a ser el primer país en tener armas nucleares musulmán? El Reino Unido. Bueno, ya lo saben. Bueno, no, hay otro país musulmán que tiene armas nucleares, que es Pakistán. Pero ojo, porque en Pakistán también hay hindúes, también hay taoístas y otras denominaciones. Sí, pero es que si el Reino Unido sigue el ritmo que lleva, que se puede convertir en una república islámica, recordemos que todas las grandes ciudades del Reino Unido ya tienen alcalde musulmán. ¿Cuánto le queda para tener un presidente? ¿Cuánto le queda para ser una república islámica? ¿Cuánto le queda para tener el arma atómica? Bueno, pues muchísimas gracias, don Eric Gutiérrez, por traernos la opinión de los oyentes. Gracias, don José María Figaredo, por Muchísimas estar aquí gracias a usted. y por esa inyección de optimismo. Gracias, doña Carmen Álvarez Vela. Gracias, don Julián Victoria. Y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares, que hoy nos viene a recordar que Pedro Sánchez nos pinta una realidad virtual que no existe. Buenos días, don Paco. Mis más afectuosos saludos, don Luis del Pino. Pedro Sánchez nos pintó una especie de paraíso económico español en medio de la turbulenta coyuntura mundial. Sacó datos macroeconómicos, pero se dejó por el camino un montón de cifras de la realidad. Afortunadamente, los ciudadanos tenemos el vicio de comer un par de veces al día. Hay parejas que quieren casarse, crear una familia. Nos es imprescindible lavarnos, cocinar, refrescarnos en verano, abrigarnos en invierno. Ya nadie crea, Pedro. Los que tenemos el vicio de comer algo que no sean gusanos, vamos a las tiendas y a los supermercados. Y nos importa un bledo que todo vaya como un cohete, porque los ciudadanos cada vez nos tenemos que arrastrar más. Ni se encuentran trabajos bien pagados, y menos aún una casa decente y asequible. Y termino por hoy hablando de datos. Los datos que empleó de la renta real ajustada de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, reflejan lo que un hogar tendría tras pagar sus impuestos y cotizaciones, sin contar los gastos. Los economistas creen que referirse a este indicador genera confusión, ya que debido a cómo se compone, puede coincidir poco con lo que perciben en su día a día muchas capas de la población. Aquí solo viven los que vienen de turismo y el manipulador de Pedro y su séquito que utilizan los datos como quieren y pretenden que nos lo creamos. Si usted todavía le cree, que Pedro le bendiga. Pedro Sánchez nos pinta una realidad virtual que no existe. El lunes, más y mejor. Punto final.